Bien, vamos a ver en marzo del 2020, vamos a poner una información aquí en Operativa 2. Y bueno, vamos a hablar del aprendizaje solidario, los métodos didácticos y el holismo. El aprendizaje solidario es hacer sólida la asimilación de un concepto al intercambiarlo o compartirlo a disposición de otros. Por ello, la importancia de la comunicación en el diálogo, concluyendo en acuerdos basados en problemáticas educativas, esfuerzos conjuntos que propician la permanencia de los alumnos con conocimientos mutuos entre la comunidad escolar. Y este es el tema 1, que es el aprendizaje en solidaridad. El mejor negociador hace su labor. El entusiasta alegra y da ánimo al equipo. Al centrado dice cómo regresar a la senda más correcta. El visionario anticipa y explica qué puede suceder. Es una continuidad de razón y palabra, delimitar los alcances de las acciones y las reacciones, ubicarlas en una realidad humana, nacional e internacional donde nuestros compartimientos deben reciclar permanentemente el aprendizaje, donde el cambio lo hace uno mismo. Esto es desde la docencia. Es bien importante que tengamos alumnos mayores que van a explicar a los otros alumnos el tema en momento de la evaluación. Para el alumno, únicamente se hace solidario cuando se comparten los sueños, las metas alcanzables y en conjunto defendemos el medio ambiente como parte de él, pues la visión holística nos permite analizar. Los valores se viven, la contaminación se limpia, el cuerpo se ejercita, la mente se reorganiza, las comunidades se toleran, el valor se gana, el amor se comparte, los aprendizajes se solidarizan. Método didáctico. Y aquí tenemos un cuadro que está resumiendo lo que es el aprendizaje significativo. El primero, que es el alumno, debe tener interés, motivación, expectativas. El segundo es la significatividad lógica, es decir, debe haber coherencia, claridad y organización. Y el tercero es la significatividad psicológica, nivel de desarrollo, conocimientos previos. Bien, el nivel de desarrollo, aquí cada alumno depende de su zona de conocimiento. Unos lo tienen más amplia, otra más pequeña. Entonces tenemos que tener, aunque tengamos grupos heterogéneos, pensar en la mayoría y utilizar lenguajes muy sencillos. Cuando estamos cuando damos nuestra clase, debemos de poner ejemplos sencillos, simples, y luego ya hacer un ejercicio para evaluar si entendieron o no el tema. ¿Qué es el holismo? Aquí vamos a explicar el holismo. El holismo viene del griego holos, que significa todo, entero, total. Es la idea de que todas las propiedades de un sistema, ya sea biológico, químico, social, económico, mental, lingüístico, no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. Es decir, es mucho más grande el todo que una de las partes. Es algo parecido a la sinergia. El sistema completo se comporta de un modo distinto como la suma de sus partes. Se puede definir como un tratamiento de un tema que implica a todos sus componentes, con sus reacciones obvias e invisibles. Normalmente se usa como una tercera vía o nueva solución a un problema. El holismo enfatiza la importancia del todo, que es más grande que la suma de las partes, y da importancia a la interdependencia de estas. Y aquí tenemos un cuerpo humano y sus sistemas, que es el nervioso, el digestivo, el urinario, el óseo, el reproductivo, el muscular. Entonces, estos sistemas son mucho más fuerte y a un conjunto completo. A eso es a lo que se refiere lo que es el holismo. Es más que la suma de sus partes. Y tenemos aquí el ejemplo, todos forman el cuerpo humano. Y aquí este es el sistema, ahora sí que el de los nervios, y es más que la suma de sus partes. Aprendizaje solidario. Permanente a lo largo de nuestras vidas. Hace sólida nuestra educación con la participación de los otros, concluyendo en verdades reales que auxilien el aprendizaje con la tolerancia de escuchar,
apoyar y auxiliarnos cuando los conceptos caigan en discusiones unipersonales, crecer en armonía educativa con la aceptación de las diferentes problemáticas sociales, depurando puntos de fractura con diálogo y acuerdos comunes, propicia equidad, cobertura y pertinencia en los objetivos educativos. En esas relaciones humanas debemos ganar amigos, comprender compromisos, mejorar la comunicación, difusión y valorar nuestras cualidades para mejorar el entorno. Método es el planteamiento general de la acción de acuerdo con un criterio y metas. Son recursos y vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada. Tiene por objetivo hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ello pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo las ideas, los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a los alumnos. Bien, hay que tener un plan. Es bien importante organizarnos de tal manera, por eso la práctica hacia el maestro, porque el método, la ciencia, es muy importante utilizarla, porque va a tener un proceso, una dirección, un aprendizaje, y tenemos que ir acordes a los criterios y las metas de la escuela. Bien, aquí entramos al método, uno de ellos es el método intuitivo. Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas, sus sustitutos inmediatos. Bien, aquí hago mucho hincapié en la geometría, porque es la rama de las matemáticas que te da mucho que sea concreto, que tú veas lo que se está explicando, dado que la naturaleza la matemática viene de la naturaleza, entonces hay muchos problemas que nos puede resolver. Entonces el método intuitivo es muy, muy importante. Hay otro que es el razonamiento, que es el método deductivo, que es el método inductivo, el método analógico o comparativo. Entonces aquí es importante que sepamos cómo razonamos, y la relación entre maestro y alumno, que es el método colectivo y el método individual. Entonces tenemos que tener lo que es una responsabilidad, generar un trabajo, generar ese grupo, pero también saber que cada individuo es muy independiente y saberlos guiar, y a la vez también respetarlos como son y a su estilo y su forma. Entonces, esto es un tema muy interesante, porque estamos dentro de la didáctica de la matemática, dentro de un aprendizaje solidario. Yo estoy proponiendo más, que iré platicando poco a poco, el aprendizaje mágico, que va basándose en todas estas situaciones.